Y seguimos teniendo más detalles de lo que ha sido ese operativo Valquiria. Y para entender en qué etapa estamos, qué es lo que ha sucedido hoy, estamos con Rodrigo Cruz. Como sabemos, él es periodista de Punto Final y nos va a aclarar algunas dudas que surgen a propósito de lo que hemos visto durante la madrugada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? ¿Qué tal? A ver, ¿qué es lo más importante entender del primer operativo donde se produjo las primeras capturas a hoy? ¿En qué etapa estamos? Bueno, de verdad es muy fuerte, muy grave la información que estamos conociendo en esta fase número 11 de la Operación Valquiria, ¿no? El año pasado, por ejemplo, cuando fue detenido el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, hablábamos de un inicio de esa Operación Valquiria, ¿no? Ahora estamos en la fase 11 y hay dos conceptos que me llama mucho la atención que utiliza el Ministerio Público, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, que de alguna manera resume lo que hemos visto hoy en la mañana y lo que estamos conociendo con esta nueva fase de la Operación Valquiria. ¿Cuáles son estos dos conceptos? Es la instrumentalización de la persecución penal y, por otro lado, la comercialización de la institucionalidad del Ministerio Público. ¿Qué nos quiere decir esto? De que con la detención del abogado José Luis Castillo Alba y de su pareja Mirta González, lo que hay detrás de esta detención es que las investigaciones del FICOP han demostrado de alguna manera, por eso el juez ha aprobado estas detenciones y estos allanamientos, es que aquí ha habido presuntos pagos. ¿Para qué? Para designar a fiscales en los casos, por ejemplo, de Cuellos Blancos y para cesar a fiscales que no le eran beneficiosos para los intereses de esta presunta organización criminal. Eso por un lado. Por otro, también hablamos de que ha habido el pago de una presunta coima de 70.000 soles en la compra de más de 700 computadoras en el Ministerio Público, ¿no? Estas nuevas informaciones están apareciendo en esta orden de detención y allanamiento de más de 500 páginas que estamos analizando desde muy tempranas horas. Y seguramente todavía hay mucho que entender porque, como ves, son muchísimas páginas que se presentan a un juez valora esa información y es a partir de allí que se dan las detenciones o, en todo caso, los allanamientos. Veíamos, entonces, en algún momento muchos políticos de diferentes tendencias ideológicas, bancadas, etcétera, hablaban de la criminalización de la política, ¿no? Yo denuncio a mi enemigo político, le tengo una investigación abierta a cambio de algún favor para después. ¿Es un poco lo que es la tesis fiscal? Bueno, aquí a diferencia de cómo comenzó el caso Valquiria, ¿no? Con la detención de Jaime Villanueva y los primeros hallazgos que tuvimos el año pasado, aquí ya hablamos de dinero de por medio. O sea, ya no solamente estamos mencionando lo que ha dicho Villanueva de tal o cual cosa. Aquí lo que estamos diciendo, a raíz de esta nueva fase de la Operación Valquiria, es que aquí ha habido pagos, presuntos pagos, mejor dicho, para cesar a fiscales o designar a fiscales en casos, por ejemplo, como los Cuellos Blancos. Es por eso, entre otras cosas, que ha sido detenido este abogado José Luis Castillo Alba, quien está investigado precisamente en el caso Cuellos Blancos, ¿no? Ha sido detenido junto con su pareja, pero no solamente ellos. Hay una serie de hechos que están en esta resolución de detención y allanamiento, ¿no? Por ejemplo, hablamos también de que ha sido detenido uno de los asesores de mayor confianza que tuvo Patricia Benavides cuando era fiscal de la Nación, Miguel Guirao. Hablamos que en la orden de detención de Miguel Guirao se menciona de que ha habido pues unos movimientos sospechosos, por decirlo de alguna manera, en su cuenta bancaria que le permitió comprarse un departamento en la época en que él era uno de los asesores principales de Patricia Benavides. Otro que ha sido detenido, por ejemplo, ha sido Abel Hurtado, quien era el coordinador parlamentario de Patricia Benavides en el Congreso. Para atenderlo de una mejor manera, hay que verlo en su contexto en que Patricia Benavides, como fiscal de la Nación, ella intentó de alguna manera comprar presuntamente los votos de congresistas para que ella se mantenga en el poder, para que se mantenga al frente de la Fiscalía de la Nación. Y para eso pues utilizó a sus asesores, por ejemplo, como Abel Hurtado, Miguel Guirao, Jaime Villanueva. Ahora vamos conociendo nuevos detalles, nuevos hechos que nos van a ayudar a tener más claro cómo ha sido las operaciones de esta presunta organización criminal, ¿no? En ese contexto es también donde sale la denuncia de Punto Final respecto a lo que habría dicho para el caso Mochasueldos. Una congresista como busca hablar con un fiscal para tratar y que dicen todo en verdes. Exactamente, porque en una de las partes de esta orden de detención se menciona a Óscar Nieves Vela. ¿Quién es Óscar Nieves Vela? Él es el
ha sido abogado nada menos que la presidenta Dina Boluarte, es una persona de confianza, tanto de ella como de su hermano Nicanor Boluarte. Él aparece mencionado en esta orden de detención y de hecho su domicilio en Miraflores ha sido allanado esta mañana. ¿Por qué? Porque se indica de que él estuvo en estas tratativas para buscar el archivo de investigaciones de sus defendidos en la Fiscalía de Lavado de Activos. Como contamos en Punto Final semanas atrás, Óscar Nieves también aparece mencionado en una declaración de Jaime Villanueva donde se dice de que se coordinó con la Fiscalía de Lavado de Activos para que no se investigue o no se continuara la investigación a una nueva etapa a Dina Boluarte por lavado de activos en el contexto del caso de los dinámicos del centro, ¿no? O sea, vamos viendo cómo era ese Ministerio Público, cuál era ese verdadero rostro del Ministerio Público con Patricia Benavides al frente. Y en ese contexto, además, mencionas las investigaciones a los cuellos blancos. Y si hablamos de los cuellos blancos, tenemos que hablar de la hermana de la fiscal de la Nación, de Emma Benavides, que siempre fue como que la pata coja que tenía Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Se le cuestionaba que su hermana era investigada, que se había separado al fiscal, ella decía que no. Entonces vuelve a tomar relevancia este tema. Sí, y de hecho esta orden de detención y de allanamiento lo que nos da más detalles de cómo fue esa coordinación para separar del cargo a la fiscal Bersabe Revilla, quien tenía la investigación a Emma Benavides, la hermana de Patricia Benavides, ¿no? No solamente eso. Lo más grave de aquí, en esta historia, que empezó a partir de las 3:30 de la mañana, más o menos, es de que prácticamente es como si se hubiera puesto en venta el equipo especial de Cuellos Blancos, porque la orden de detención detalla pues, de que se designaron fiscales, se cesaron fiscales a pedido de José Luis Castillo Alba y que hubo, aparentemente, según señala el Ministerio Público en su investigación, $60.000 de cobro por estas gestiones, ¿no? En medio de todos estos órdenes de detención preliminar, de allanamientos, hay un personaje que llama la atención, que es un periodista. Estamos hablando de Juan Carlos Tafur. Él ha mencionado ahora en declaraciones que ha dado que él sí coordinó con Patricia Benavides algunos temas vinculados a que Pedro Castillo pueda dejar la presidencia, de alguna manera lo deja entrever así. Pero ¿cuáles son los argumentos para allanar la casa de un periodista? Porque también hay la otra duda. ¿Estás criminalizando a la fuente? ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, en la orden de detención de allanamiento lo que se menciona es, pues, se hablan de unas reuniones entre el periodista Juan Carlos Tafur con Patricia Benavides y también unas coordinaciones con el abogado José Luis Castillo Alba, ¿no? Se habla también de que este abogado pues utilizó la intermediación de un policía, tengo entendido que trabajó en la DIVIAC, para que mantuviera al tanto a Patricia Benavides con las investigaciones, ¿no? En ese contexto, en esas coordinaciones presuntas coordinaciones entre el abogado José Luis Castillo Alba y las publicaciones que hacía el periodista Tafur, es que el Ministerio Público considera que es urgente y el juez lo validó para que se allanaran su domicilio, ¿no? En todo caso vamos a tener que tener más elementos de convicción. Sí, sí, sin duda. Recién el caso, hoy día recién lo estamos conociendo, ¿no? Claro, porque en todo caso, también el caso de Mauricio Fernandini en su momento también generó, o sea, no es que los periodistas puedan estar ajenos en todo caso a esta estructura. Una estructura donde, ¿cuál es el rol según el Ministerio Público, según la tesis fiscal de Patricia Benavides? Bueno, esta organización, como lo detalla el equipo especial contra la corrupción del poder y el equipo policial que los apoya en las investigaciones, es que se ha instrumentalizado el monopolio de la persecución penal del Ministerio Público con fines políticos y también, presuntamente, para enriquecerse. Por otro lado, también se ha comercializado, como así lo indica la Fiscalía en su petitorio, se ha comercializado la institucionalidad del Ministerio Público. ¿Eso qué nos quiere decir? Que han visto la manera de sacar ventaja, sacar provecho a las atribuciones que tenía el Ministerio Público. Por ejemplo, en cesar fiscales, en designar fiscales, en archivos y hasta en computadoras, porque una parte de la orden de detención es que el Ministerio Público compró en el 2023 más de 700 computadoras y en esas 700 computadoras aparentemente hubo una coima de 70.000 soles, de las cuales 30.000 soles, de acuerdo al testimonio de uno de los investigados, terminaron presuntamente en los bolsillos de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que por cierto, Lorena, esta semana es fundamental porque la Junta Nacional de Justicia va a definir si es que la destituye o no del cargo de fiscal suprema. Recordemos que Patricia Benavides simplemente está
suspendida mientras continúan sus investigaciones en la Junta Nacional de Justicia. Ahora, pues falta que se decida cuál va a ser ese destino, ¿no? Y por otro lado, también es preocupante lo que ha venido ocurriendo esos últimos días con la DIVIAC, ¿no? Okay. El equipo Delta, de hecho el equipo Delta es el que hoy llevó a cabo estos operativos en diferentes puntos de Lima. Hablamos de Miraflores, Lince, San Miguel, en distintos distritos. Y estos últimos días ellos han sido pues objeto de diversas operaciones de la Inspectoría General de la Policía, ¿no? Claro. De repente habría que preguntarnos qué era lo que hay detrás de esta, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué información estaban teniendo? Tal vez lo que estamos viendo hoy. Bueno, vamos a estar muy al pendiente, sin duda, Rodrigo. Están preparando un trabajo para Punto Final, para este domingo. Sin duda, el domingo vamos a tener más detalles. Sí, y queremos recordar la pregunta que les hemos planteado hoy, justamente tiene que ver sobre este caso que les planteamos. ¿Cree que Patricia Benavides lidera una organización criminal? Puede escanear el código QR, participe. Rodrigo ha hecho una exposición importante de los elementos de convicción que sustentan el pedido fiscal para estas detenciones preliminares, para estos allanamientos. 500 páginas tiene este archivo que finalmente fue validado por un juez. Así que a partir de la información que nos ha dado Rodrigo también pueden participar de nuestra encuesta, por supuesto. Más adelante con Santiago seguiremos tocando el tema de la fiscal de la operación de la Nación en estos operativos denominados Valquiria.